Bienvenidos una vez más a otro capítulo de Entrevistandre. Este es el número 10. Ya vamos en el capítulo número 10, episodio número 10. Estoy con Danixa. Lleva en Alemania 12 años. Allí se dedica a ser profesora de economía política y de español. Es de Puerto Colombia, cerca de Barranquilla, costeña, con mucha alegría. Y bueno, la saludo primero. Y también, de paso, darte las gracias por recibirme y por querer hablar conmigo. Hola, Anixa, ¿qué tal? Hola André, gracias también por invitarme o por participarme aquí de tu programa. ¿Cómo estás? Muy bien, siempre positiva. ¿Qué tal el clima ahora mismo en Alemania? Te veo ahí como con un saco muy ligero, pero me imagino que es porque estás adentro con calefacción. ¿O cómo está el clima? Sí. Bueno, aquí en mi casa siempre está muy caliente, pero fuera no, fuera hace mucho frío, aunque no hace tanto frío para esta época del año. Pero sí, bien, muy bien. Ya estás adaptada, me imagino yo, que eso poco a poco se va uno adaptando. Sí, claro. Después de muchos años, pues toca. O te adaptas o te vas. Una de dos. No Bueno, hay de otra. cuéntame un poco de tu vida en Colombia. Pues mi vida en Colombia, normal, una vida muy bonita, porque yo tuve el privilegio de nacer, crecer y vivir toda mi vida al frente del mar. Crecí en una familia muy grande, muy bonita, mis papás muy trabajadores, tienen un negocio en la playa, algo que en España llamarían un chiringuito, Ujú. que es como un estadero, un local Ya. así de fin de semana, de fiesta. Bueno, una familia normal, humilde, pero trabajadora y echada para adelante. Siempre trabajé desde los 16 años como profesora Ujú. también. Y bueno, estudié en la Universidad Simón Bolívar, en Barranquilla, Ciencias Sociales. Soy profesora normalista, no sé si has escuchado lo que es una escuela normal. Son estas escuelas pedagógicas donde Mm, uno, el bachillerato, se sí, forma como se forma como profesor, ¿no? profesor, sí, sí, sí. Entonces, exacto. Entonces estuve, mi bachillerato lo hice en una escuela normal, privada, y después pues ya sales automáticamente con el título de profesora bachiller, así puedes ejercer en Colombia como hasta la quinta clase, Ajá. hasta quinto de primaria. Y luego hice mis estudios universitarios en la Universidad Simón Bolívar, que es una universidad privada también en Barranquilla, y estudié licenciatura en ciencias sociales. ¿Y en qué momento de tu vida arrancas para Europa? Tengo entendido que el primer país al que llegas es España. Sí, pero bueno, antes Mm, de irme a España, yo me fui a vivir a Panamá. mm, Entonces, en Panamá yo conocí a mi esposo. ya. Me enamoro, me caso y me voy con él, embarazada además, Ay, Dios a mío. España. Sí, el paquete completo. Y cuando llegué a España, eh, con él, embarazada Ujú. además, me fui a trabajar a un camping. Entonces, imagínate tú la frustración que uno vive cuando uno en Colombia, yo tenía un estilo de vida muy bueno, o sea, Ujú. yo no te voy a decir que mi familia, que teníamos dinero, no, una familia humilde, normal, pero el estilo de vida y la calidad de vida que yo tenía era muy bueno, porque yo vivía en la playa, yo tenía una vida muy tranquila, Una vida sabrosa, trabajaba ey. una vida sabrosa, yo estaba soltera, tenía un buen trabajo, un excelente trabajo que me permitía a mí viajar, hacer la vida que yo quisiera. Ujú. Entonces venirte de Colombia y trabajar, que para mí ningún trabajo es deshonra, o Ujú. sea, trabajar de lo que venga, después que sea honrado. Y yo trabajaba allí, pero mis papás en Colombia tenían un restaurante, un negocio en la playa que vendían comida y era bar y venta de comida, o sea, restaurante. Mm, Y entonces mi padre siempre nos decía, tienen que estudiar mucho para que no terminen aquí trabajando en el restaurante, sino que se busquen la vida, ¿no? ujú. Y yo me vengo de Colombia a trabajar en un camping, en la cocina de un camping, haciendo hamburguesas y papas fritas. O sea, yo decía, Dios mío, donde mi papá me viera, vamos, O, s- le da algo. o sea, él no sabía. Que no es, no, mis padres, ni mi familia, ni nadie sabía lo que yo hacía. Y bueno, en esa época en que yo me vine, no era como ahora que tú tienes los móviles y te comunicas y estás al día a día, sino que te tocaba ir al locutorio una vez a la semana, a llamar, la llamada semanal.
Y era como que, Ujú. ay, ni que se enteren porque le da algo a mi papá, donde sepa que su hija está, la pobrecita, trabajando embarazada tan duro. Sí. Pero bueno, no era tampoco tan dramático como yo lo cuento, Sí, también era muy bonito. Y de ahí, bueno, pasamos todo ese verano trabajando allí. Te estoy hablando del año 2005. ya. Pero ven, te pregunto algo. ¿Tú te vienes de Colombia así como tipo plan romántico, enamorada, o más bien despechada porque el otro no había servido como para No, mucho? O ¿cómo es la situación ahí? no, 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 por nada. No, cuando ya yo había terminado con mi ex, Ah, yo conozco a mi novio, o sea, ujú. a la que es mi esposo. No, yo no tenía una cosa que ver con la otra. Yo me vine Ya, locamente enamorada, sí. por completo, Como enamoradísima. la canción de Chayanne. Y Bueno, no sí, sé si sea de Chayanne, yo diciendo que aquí Chayanne y no es completamente enamorado. Ah, sí, ese es de Chayanne. sí, Chayanne, Chayanne, Sí, claro, ese Chayanne es mi cantante favorito, sí. además. Ay, mi amor platónico, ahora dice. Y sí, mi amor platónico, de verdad que sí. Y me vine enamoradísima. O sea, yo me enamoré así como esos amores locos, Mm, pero loquísimo, súper locamente enamorada. Yo no entendía razones. Mi madre fue la primera que me dijo, tú estás loca. Mira qué tal que ese hombre sea un proxeneta sí. o que sea un drogadicto o que sea quién sabe qué. ¿Tú cómo te vas a ir así con ese hombre? No, no puedes Y tú le hacerlo. dijiste, mamá, Horrible. espérate, no, él es drogadicto, pero no proxeneta. Te quiero hacer Y una no, pregunta, pero no me quiero salir del tema y no perder el ajá, hilo de esta ujú. conversación. Pero, y te lo pregunto con todo respeto. Bueno, claro que cuando dice uno con todo respeto es porque va a hacer alguna pregunta ofensiva, ¿no? Es como el pre de un comentario ofensivo o el pre de una pregunta ofensiva. Pero no quiero ser así. Pero tú no fue tu caso de, ay, me voy a casar con un alemán para lograr tener los papeles en España o en Europa y poder tener nacionalidad No, europea. No tenías eso en la mente. no, no, Ya, no, vale. para nada, absolutamente para nada, porque, bueno, además tampoco, no, la verdad que nunca tuve esos pensamientos como que simplemente fue la locura, que Mm, a veces llegan personas a tu vida y tú dices, este es o ujú, no. Pues yo tenía con mi novio mucho tiempo de estar novia de él y, y las cosas no pasaron y de pronto conocí a este hombre que de verdad me volvió así como loca y mm, dije, este es y ya, y punto. O sea, y además yo me fui a la aventura sí, porque yo tenía, como te contaba, mi vida como normalita, pero bien. ajá, O sea, no era como que, porque yo sé también que hay muchas personas en Colombia que han terminado sus estudios y no encuentran trabajo y tienen una situación muy difícil, pero ese no era mi caso. O sea, yo tenía una vida bastante, bastante tranquila ujú, en todos los aspectos. Y tuve unos padres, gracias a Dios, que siempre me apoyaron en todo, o sea que nunca me sentí como que yo fuera un peso para mis papás, estando en su casa o algo. sí, Y cuando yo me conocí con mi esposo, yo realmente quería que él se quedara en Colombia. De hecho, él se quedó a vivir en Colombia 3 meses, pero él no lo soportó. Es decir, yo le decía a él, quédate aquí y no tenemos que irnos a ningún lado, porque yo tengo aquí trabajo, yo tengo aquí mi familia, la playa. O sea, para mí lo más duro era separarme ujú. de mi familia y de la playa. ¿Le llegaste a decir quédate que yo te Y mantengo o no? no, hasta allá tampoco, pero sí le dije, le propuse que nos quedáramos a vivir en Ujú, Colombia y él lo probó. Él se quedó 3 meses y después de 3 meses él no lo soportó. ya. Él dijo, no, este no es mi lugar, no me siento seguro, sobre todo por el tema de la seguridad, porque él siempre pensaba como que no puedo caminar libremente donde yo quiera. Sí. Entonces, ese tema era muy difícil para él. Bueno, y entonces llegan a Es, España, tú en embarazo, trabajas en ese lugar. ¿Cómo te va con el tema de los estudios? O ahí ya tú dices, no, yo me voy a poner a trabajar y me olvido de que era profesora. O tú comienzas a pensar mm, de una vez en cómo voy a hacer para que los estudios que tengo en Colombia sean válidos en España. ¿Empiezas ese proceso o le das largas a eso y no lo haces? no. Bueno, yo te cuento que eso fue todo un tema, una cosa tras otra, porque a mi esposo ser alemán, él trabajaba en ese tiempo en un camping, pero era un Ujú, camping alemán. Entonces, eh,
Hasta ahí, en el momento en que trabajábamos en el camping, todo estaba bien, porque él cotizaba en Alemania, él tenía su sueldo de una empresa alemana, o sea, Ujú. hasta ahí todo bien. Pero resulta que ese trabajo solo era un trabajo de verano. Después del verano, Chao. era como que él tenía que buscarse la vida, exacto, buscarse la vida y ver qué hacía. Entonces, los trabajos que él se buscaba siempre, coincidencialmente, eran siempre en otros lugares. Y después del camping, yo estaba ya en el séptimo mes de embarazo, en octubre, y él consiguió un trabajo en Cuba como guía turístico, ¿no? Ujú. Entonces me tocaba quedarme a mí sola, embarazada, en España, y él me dice, mira, tenemos dos opciones. O vivimos en nuestra furgoneta, que él Ujú. tenía una furgoneta, estos coches que son como para viajar. Una caravana, creo que le dicen acá, ¿no? Una caravana, sí, caravana, exacto. Y o eh, vivimos en casa de mis padres. Ujú. Esa era la segunda opción. Entonces yo le dije, ¿cómo así que en una caravana? Yo en mi vida he vivido en un coche o así Ajá. como hippie. Yo no voy a vivir con una caravana y menos embarazada y con mi niña. Entonces dice él, bueno, hagamos un viaje a Portugal y hacemos el viaje y así tú tienes la experiencia, cómo es vivir en una caravana. Con niños también se puede vivir en una caravana. Sí. Y si no te gusta, pues nos vamos a casa de mis padres. Y lo hicimos. Y no, eso fue terrible. Yo decía, ni loca yo voy a vivir aquí. Así que mejor o me llevas para donde tus padres o yo me devuelvo para Colombia, porque yo así no voy a vivir de un lado al otro buscando gasolineras para ir al baño. No, eso era horrible, no sé. Sí. Eso es cuestión de gusto, Bueno, ¿no? es que hay unas que vienen con baño Entonces, y todo, ¿no? También depende de la sí, condición. Pero exacto. no era el caso. No, exacto, no. El caso nuestro no tenía baño. O sea. Y nos tocaba parar en la gasolinera para ir al baño o parar en Ujú. restaurantes o qué sé yo, ¿no? Y embarazada tú quieres ir al baño cada 5 minutos. No, terrible. Entonces yo dije como que muy claramente no, esto yo no quiero ni para mí ni tampoco para mi bebé. O Ujú. sea, con una bebé en un coche no. Y me fui a casa de mis suegros ¿En con mi dónde? esposo, ¿no? ¿En Alemania? Entonces, no, allí mismo en España, en Mm, Aragón. ya. Es que te voy a mandar una foto del lugar para que tú tengas una idea de dónde era. Es, era literalmente en una montaña, una casa muy preciosa, muy lindo, pero era una casa en la cima de una montaña y alrededor puras montañas y naturaleza. Sí. Nada más, no habían vecinos, no había nada. Mis vecinos y mis amigos eran los Lo- jabalíes, los los grillos. conejos, sí, los grillos, no había nada. Pero bueno, estaba bien, ¿no? Estaba embarazada con la niña, todo bien. Y mi esposo en Cuba. Entonces, en ese tiempo, ahí fue cuando me dio duro a mí pensar en mi familia, en que yo estaba aislada del mundo, pero literalmente, Mm. completamente aislada. Y yo dije, bueno, algo tengo que hacer. Yo no me voy a quedar aquí de brazos cruzados esperando a que mi esposo vuelva o esperando a que mis suegros me mantengan. Ujú. Nunca en mi vida en Colombia yo viví así, siempre trabajé desde los 16 años, entonces era para mí muy, muy difícil estar mantenida por mi suegro o por esperar a que mi esposo volviera, ¿no? Ujú. Y dije, pues voy a aprovechar este tiempo y voy a averiguar cómo puedo hacer para trabajar en mi trabajo Sí, como para profesora, ¿no? ejercer tu profesión. Sí. Y entonces allí empecé ese proceso de homologar, pero ese proceso yo pienso y le recomiendo a todas las personas que vivan en España que tengan estudios, que lo hagan, que no escuchen ninguna experiencia de ninguna otra persona, sino que ustedes mismos forjen su experiencia y hagan su proceso individual. Porque claro, cuando tú quieres tomar una decisión, tú le comentas a amigos, ¿no? Bueno, Ujú. quiero hacer esto y de pronto le pregunta a personas que ya tengan tiempo de estar allí y que de pronto tampoco conocen muy bien el proceso. ¿Y Sí. qué pasa? Pueden pasar dos cosas, que te aconsejan mal y te desanimes Ujú. o que te aconsejen de la forma equivocada y lo hagas, por supuesto, mal. Ujú. Entonces, yo empecé a preguntar a mucha gente y me decían, no, olvídate, eso tarda años, eso es imposible casi. Y si, ¿dónde estudiaste tú? Mira, eso nunca se me va a olvidar Ujú. porque le pregunté a una amiga, o sea, no le pregunté como que a un desconocido, le pregunté a una amiga que además tenía muchísimos años de vivir en España y me dijo, mira, ¿dónde estudiaste tú?
Y yo dije, en la Universidad Simón Bolívar. Entonces ella me dijo, lo primero que me dijo fue esto, mira, tú vas a homologar un título en España, un país de Europa. Y esa universidad aquí en España nadie la conoce. Ya empezando por ahí, empezaste mal. Ese fue su consejo. Y yo no creo que tú vayas a poder aplicar para esa homologación porque esa universidad no es una universidad de renombre. Mm. Entonces, pues yo dije, no puede ser. Yo voy a averiguar eso. Entonces dejé de preguntarle. Fue a ¿Ella te una persona desanimó? realmente que le pregunté. Me desanimó por completo. Y yo dije, no puede ser que sea, o sea, no puede ser que un país democrático tenga esos criterios Ujú. para otorgar una homologación, Sí. porque no tiene que ver dónde estudiaste, sino cómo lo hiciste, ¿no? Ujú. Entonces empecé a averiguar yo misma en internet, como tenía tiempo, estaba embarazada, sola, dije, bueno, voy a averiguar todo yo sola. Pero en esa casa por allá en la Y montaña bueno, tenías internet. tenías, gracias a Dios, sí, eso sí tenía, internet sí tenía. Entonces me puse a averiguar todo el proceso y eso les recomiendo a todo el mundo que lo hagan Ujú. porque hoy en día es fácil, con el móvil, en tu casa, averigua y averígualo tú mismo, tu propio proceso. Sí, Y resulta que empecé a leer muchísimo en la página de, este es el Ministerio de Educación, sí. tiene una sección de homologación de títulos extranjeros, ¿no? Y allí te dejan toda la información muy, muy bien explicada, muy bien detallada, todo el Sí. proceso, los papeles que necesitas, todo. Mira, Y yo hice perdona, te todo. interrumpo. Voy a dejar aquí aquí abajo, en la descripción del video, si me puedes dar el link y lo dejamos, Sí, ¿vale? vale. Porque Te eso me lo, parece súper importante que la gente lo tenga. Conseguir trabajo ya con el título, ¿puede decirse que es fácil en España o en Europa? bueno, en España no. En España no fue fácil. Y ahí es donde vamos al siguiente paso, ¿no? Porque lastimosamente en España nosotros, yo no quiero generalizar porque no soy persona de generalizar, porque seguramente habrá casos de personas que han tenido también muy positivas experiencias en España, pero en España, desgraciadamente en la sociedad española, es como que no es tan aceptado que una persona latina con unos estudios superiores ejerza esa profesión en España. O sea, Mm, como que estos títulos o esas profesiones, esos puestos de trabajo son para los españoles, ya, ¿entiendes? sí. Entonces era como una competencia muy dura para el momento de encontrar trabajo. Bueno, tuve trabajo, sí, pero nunca tuve trabajos como fijos, sino una suplencia, se enfermó alguien, entonces si te llaman para un reemplazo o Ujú. como en caso de emergencia, Unas sí, vacaciones. pero ya un contrato fijo, por ejemplo, yo me fui a vivir de, exacto, yo me fui a vivir a Gran Canaria, pues después de esa época que estuve en las montañas, cuando mi esposo ya volvió y nos organizamos, nos fuimos a vivir a Gran Canaria un año. Y allí yo conseguí trabajo en un colegio de La Salle porque yo en Colombia trabajé en el colegio de La Salle. Entonces, La Salle es una institución internacional, ¿no? Pues resulta que ahí trabajé, fue maravilloso, la verdad, fue una experiencia muy bonita, pero sí que se nota que cuando tú no eres española y, y tú estás trabajando como en una escuela, como en tu profesión, Mm, parece como que tú tienes la obligación de demostrar 5 veces más que tú puedes, ¿entiendes? Es ujú. como que se espera demasiado. Y, por ejemplo, yo en ese tiempo tenía que hacer un proyecto que realmente no me competía hacer porque yo estaba haciendo, era una licencia a una persona, pero claro, yo con el fin de darme a conocer, con el fin pues de ganarme ese puesto, yo decía, yo hago lo que sea. Pero al final, después de los 3 meses, la persona ya volvió y ya. O Ujú. sea, no fue como que ahora te quedas aquí. Y bueno, tampoco fue que lo intenté, porque después de ese tiempo Pero ya cuando, pasaron otras cosas personales sí, y decidimos irnos de ahí. cuando tú dices que te tocaba hacer un sobreesfuerzo, ¿era porque era algo que te ponían a hacer a ti y a las otras personas? ¿No? Exacto, era como que, por ejemplo, cuando yo fui a hacer esa licencia, el profesor que se iba, él todavía estaba en la escuela,
y me dijo, mira, tú vas a hacer esto, estos temas, esto es lo que yo hago con mis alumnos y tal. Y ya yo sabía pues lo que me tocaba hacer. Pero entonces él luego cuando ya él se fue me llamó el director y me dice, mire, aquí en su currículum yo vi que usted tiene experiencia en Colombia, yo había trabajado mucho tiempo en lo que se llama enseñanza cooperativa, Mm. que era un sistema en ese momento que estaba como que muy boom en España y en todo el mundo, ¿no? Entonces, aprendizaje cooperativo. Y él me decía, y pues nosotros queremos implementarlo aquí en la escuela y si usted podría hacerlo, como explicarnos, dictarnos un taller de cómo se Mm, hace. Y eran como que trabajos que no me competían a mí hacerlo claro, porque era, fue a hacer un reemplazo, no ¿entiendes? estaba dentro de tus Pero, obligaciones laborales. exacto, pero entonces, claro, cuando tú no eres de ahí, te toca mostrar más, eso sí yo lo entendía. Pero a pesar de todo eso y de tú esforzarte mucho y de hacer mucho, 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 Ujú. pues no, al final se acabó ya la licencia y pues ya está. Entonces yo sí notaba que era eso, era como que cuando tú no eres de ahí de España, te toca hacer un esfuerzo tridimensional, pues para obtener un título de un nivel académico más alto. Pues yo te digo que antes de yo buscar trabajo como profesora, en ese tiempo, claro, yo estaba recién llegada, en una fiesta así familiar conocí a una chica profesora española y los españoles hablan muy abiertamente de cuánto ganan, ¿no? Entonces, cuando yo estaba hablando con ella que quería trabajar como profesora, que quería seguir en mi profesión, ella me dijo, pues hazlo porque vas a ganar muy bien. Y me contaba que ella ganaba 2.000 euros al mes, ¿no? Ujú. Como profesora. Entonces, claro, estoy hablando de hace 16 años atrás, yo decía, wow, 2.000 euros es muchísimo. Eso me parecía a mí muchísimo dinero en esa época, ¿no? A mí me parecía eso demasiado dinero. Y pues resulta que cuando yo me fui a trabajar, yo trabajaba a tiempo completo, o sea, era todas las horas de la jornada laboral completa y me pagaban 900 euros, Ujú. que estaba muy bien, 950, hace 16 años, que estaba muy bien, o sea, en mi condición, yo me recuerdo que mi esposo decía, uf, mi amor, estás ganando muchísimo dinero. Sí. Entonces yo me sentía como que, bueno, pero no parece tanto porque Hace yo trabajaba 16 mucho, mucho años. hace 16 años, ¿no? 950 euros me pagaban a mí. Bueno, no sé si me pagaban a mí eso porque estaba haciendo un reemplazo, Ujú. sinceramente no sé, o porque yo estaba empezando. La verdad es Ya. que nunca me quedó claro eso, pero yo decía, no, no es mucho, porque los profesores nos caracterizamos porque cuando se termina la escuela tú sigues trabajando en casa y se trabaja mucho en casa también. Entonces, yo decía, bueno, si cuentas todas las horas que trabajo en casa corrigiendo, preparando y todo eso no es tanto lo que pagan. Y la jornada laboral también, porque yo trabajaba toda la mañana hasta casi las 3 de la tarde Mm. y, y no era como que las horas de trabajo, bueno, casi lo mismo como trabajar de camarero o que trabajar en otra cosa, ¿no? Mi Sí. esposo en esa época se ganaba como 1.500 euros y trabajaba de camarero. Pues imagínate que de España nosotros nos tocó la época durísima de la crisis económica del 2008. Fue terrible, mi esposo se quedó sin trabajo, yo terminé esa licencia y tampoco había más trabajo. Teníamos una niña pequeña, un piso y dijimos, pues aquí no nos podemos quedar porque de qué vamos a vivir. Entonces llegamos aquí a Alemania con una niña, mi hija ya tenía 3 añitos casi, sin trabajo, yo no tenía trabajo, mi esposo tampoco, pero pasa algo, que Alemania es un país social. Entonces, el sistema social aquí en Alemania es impresionantemente justo y es también realmente hecho para ayudarte a ti a Ujú. tener un estándar de vida digno. Digno. Entonces, eh, llegamos y dijo mi esposo, pues vamos a vivir en casa de un amigo, vivimos como 2 meses en casa de un amigo de mi esposo y en esos 2 meses mi esposo organizó completamente todo. Recibimos un piso, mi esposo se buscó un trabajo como así como ayudante de obras y en Sí. estos trabajos, oficios pues, Mm. y arrancamos Cuando tú dices así, de social, nada. ¿es porque te ayudaron o los ayudaron como familia el Estado? Sí, cuando llegamos el primer mes, bueno, un mes, sí, realmente un mes, el gobierno nos ayudó. Mi esposo encontró un piso, entonces el gobierno nos pagó ese piso
nos pagaba, bueno, aquí todos los niños alemanes desde que nacen, los padres reciben un dinero que se llama Kindergeld, que es una ayuda del gobierno para las familias, Ujú. independientemente de si tú tienes trabajo o no. O sea, todas las familias alemanas y no alemanas que vivan en Alemania y tengan hijos, reciben del Estado un dinero por cada hijo. Ujú. Y entre tú más hijos tienes, pues más dinero te pagan. Sí, Entonces, tú, por tu primer y segundo hijo recibes más o menos 250 euros, más o menos, creo. sí. Y, y así van elevando la cuota dependiendo de la cantidad de hijos que tengas. Entonces, Mensuales, claro, ¿no? llegamos mensuales y por niño, ¿no? Por Ujú. niño. Muchas personas viven de tener hijos. Sí, no, pero Así, aunque parezca chistoso, sí, de verdad, no te estoy exagerando, pero sí que hay familias que se dedican a tener muchos hijos, porque además entre muchos hijos, entre más hijos tengan, más te pagan. ya. O sea, la cuota es más alta. Entonces, bueno, el gobierno nos pagó un mes esta ayuda, el piso, el dinero de la niña, además que recibíamos, pero el dinero este que te estoy hablando de la niña es un dinero obligatorio para todos los niños, de los ricos, de los pobres, de todo el mundo. O sea, Ya. todos los niños alemanes que vivan en Alemania reciben ese dinero. Independientemente, te pagan, si tú estás pidiendo una ayuda, te pagan todo, absolutamente todo lo que tú necesitas para empezar. Te estoy hablando de todo, o sea, el piso, te pagan la escuela, el kindergarten, Ujú. eh, te dejan todo lo que sea necesario para que tú puedas empezar. Trabajo, te ayudan en los cursos, en todo lo que tú necesitas. Esos Entonces, beneficios, obviamente porque él es ciudadano alemán. sí, pero si una persona, sí, claro, por ser ciudadano alemán, recibes esos beneficios, pero también las personas, por ejemplo, que vienen como asilo político, también reciben esos beneficios. Vale. Y en alguna medida también las personas de la Unión Europea que tengan residencia en Alemania también lo reciben, si tienen un trabajo, por ejemplo, aquí en Alemania. Entonces, eh, pues casi que para las personas que viven legalmente en Alemania y que tienen trabajo en Alemania, hay también ciertas ayudas que pueden acceder. Pero bueno, los alemanes son muy orgullosos, entonces recibir una ayuda social en Alemania es como que no muy bien visto en Alemania, Mm, ¿entiendes? Es como que si tú recibes una ayuda social, eres una persona débil. sí. Y mi esposo no quería esa ayuda. Él decía, no, yo no quiero esa ayuda porque yo puedo trabajar y yo puedo encontrar un trabajo rápido. Y realmente recibimos esa ayuda un mes y después mi esposo encontró un trabajo, pero adivina dónde era el trabajo. Mm, no. En España. Ah, En España. Entonces era una empresa alemana, pero para trabajar en España. Y ya yo estaba tan aburrida de estar de un lado para otro, porque de desde que llegué a nómada. España vivimos, sí, completamente. Yo dije, pues no, pues yo me quedo aquí con la niña y tú empieza y cuando ya veamos si está bien la cosa, bien fija, pues yo me voy contigo a España. Pero yo ahora mismo no me voy a mover de aquí a ningún lado para que la niña tenga una estabilidad, porque ya hemos estado mucho de aquí para allá. Y bueno, así me quedé. Sin yo saber, y mi esposo tampoco, para nada, ni sospechar siquiera, que yo iba a empezar a trabajar tan rápido como profesora aquí en Alemania. Mm. O sea, no era por nada mi plan. Yo apenas quería ponerme a estudiar alemán, era lo que yo quería. Eso te quería preguntar, ¿en todo el tiempo que estuviste con él, nunca te enseñó el alemán? No, yo nada. O sea, yo, bueno, es que en ese tiempo que yo estuve en España, yo estuve casi que nada más realmente un año así completo con mi esposo, Mm, juntos. Porque los otros 2 años él siempre estaba trabajando en trabajos de aquí para allá, viajando, ¿no? ujú. Entonces, yo nunca aprendí alemán, nunca me, bueno, mentira, sí, cuando trabajé en el camping, que te dije que Ujú. llegué a la cocina, allí aprendí como cosas de cocina, porque como era un camping alemán, entonces la primera palabra que yo aprendí en alemán fue Kartoffel, que Kartoffel significa patatas, Patata. und Kleinschneiden, Kleinschneiden significa cortar pequeño, Sí. cortar pequeño, ¿no? Corta pequeño. Entonces, Kartoffel Kleinschneiden, cortar las patatas pequeñas, ¿no? Pequeñas. Entonces, Kartoffel Klasnack. Klein Cl- schneiden. Klein. No, bueno. Sigamos. Klein schneiden. Sigamos, Y sigamos. entonces yo dije, bueno, llegué a Alemania y no sé nada de alemán, pero bueno, aquí me las voy
a ver cómo me las busco. Ujú. Y empecé mi curso de alemán. El hecho de que mi esposo estaba mucho tiempo en España fue bueno para mí en el sentido de que yo no tenía ayuda de nadie. Yo me las tenía que jugar yo sola Arreglárselas con mi como hijita, pudieras. como fuera. Yo tenía que arreglármelas como yo pudiera, yo sola, todo, ¿no? Llevar a la niña al médico, ir al banco, comprar comida, todo era sola. Entonces eso me permitió aprender el idioma mucho más Ah, rápido. claro. Claro, porque yo me aprendía las frases de memoria, ya como que armaditas, y yo llegaba, yo necesito comprar un pan, y yo decía todas las frases. Yo no Sí, decía como que lo típico que uno dice pan, no, yo me aprendía la frase completa y sí. correcta, ¿no? ¿Y qué hacías Entonces, cuando el que te vendía el pan te decía de cuál lo quiere? ¿De este o de este? mira, yo tengo millones de anécdotas que yo, si yo, cada vez que las cuento, la gente se ríe mucho porque en ese tiempo no teníamos los móviles como ahora, que tienes el traductor, Claro. que tienes Google, que tienes Duolingo, qué sé yo. No, en ese tiempo era el diccionario amarillo, era el diccionario este europeo, el amarillo, Sí. que tenías que buscar las palabras, ¿no? Entonces yo me sabía las frases de lo que yo quería decir y yo sabía lo que significaba, pero yo no sabía ni pío lo que me decían a mí, Claro. ¿entiendes? Ajá. Entonces, cuando pasaba lo que tú me decías, yo decía, un momento, ein kleiner Augenblick bitte, y buscaba en el diccionario, pero claro, mientras que buscaba la palabra uno y luego en la página 100 la palabra 2 eso la gente se moría de la risa, ¿no? Yo ahí con el diccionario, pero a mí me daba igual, yo decía, bueno, yo no conozco aquí a nadie, me da igual. Y así me busqué la vida y aprendí rápido el alemán. Bueno, y Ya. entonces empiezas en la escuela. ¿Y cuánto tardas para conseguir el Claro, empleo? pues imagínate. Entonces, cuando ya empiezo el curso, las cosas de la vida, yo siempre soy una persona muy sonriente y Ujú, muy positiva y muy alegre, ¿no? Entonces, yo voy por la calle y yo saludaba a la gente, lo que te contaba, ¿no? ujú. Y un día, caminando por la calle, me encuentro con una chica, no, yo veo que viene una chica así como que parecía muy latina, ¿no? Sí. Y yo le sonreí. Nada, yo no la saludé ni nada, sino que le sonreí. Y cuando yo le sonreí, ella también sonrió y me dijo, tú eres latina, ¿verdad? En español. Y yo dije, pues sí, yo soy de Colombia. ¿Y tú de dónde eres? Y así empezamos a hablar y me dijo, no, yo soy mexicana. Sí. Y yo había escuchado que al frente de mi casa había una universidad para gente adulta eh, que daba cursos de español. Y yo había escuchado que en esa universidad daba clases de español una mexicana. Entonces le pregunto yo a ella, ay, tú eres la profesora de español que da clases aquí en la universidad. Y me dice, no, pero es una amiga mía. Pero ella ya acaba de renunciar esta semana. Y Pero así, me lo dijo como que así, como añadido, ¿no? sí. Y yo dije como que si ella renunció, quizás están buscando profesoras de español. Pues yo me voy a presentar así como para ver A ver. qué me dicen, nada más, Sí. ¿no? Como Y, que no quiere la y ya mi cosa. esposo, como quien no quiere la cosa, ¿no? Y ya mi esposo, bueno, pero antes de eso, realmente antes de eso, quien tuvo la iniciativa fue mi esposo, que me dijo, mira, ¿y tú por qué no das clases privadas de español? Él estaba en España trabajando y me dice, y así te distraes, tienes algo para hacer y quizás solamente para saber si la gente tiene el interés de aprender el idioma. O sea, como hacer un estudio de mercadeo, más o Ya, menos. sí. Y ponemos un anuncio en el periódico y tú miras si llama gente o no. Si llama mucha gente es porque sí quieren aprenderlo. Y si no llama, pues no pasa nada, ¿no? Ujú. Y pusimos ese anuncio y llamaron como 15 personas. Como 15 personas hacía al mismo tiempo. Y yo me volví loca. Yo decía, Guau. Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Y si esa gente viene aquí y yo cómo les voy a explicar si yo no hablo alemán. Yo, o sea, puedo hablar un poco, pero no puedo explicar una clase de español en alemán. Claro. Entonces dice mi esposo, pues empieza, tú vas a enseñar español, tú no vas a enseñar alemán. Y ya la gente si le gusta vienen y si no, pues no. Él me motivaba mucho, ¿sabes? Ujú. Y pues yo así empecé, dando clases privadas. Así, Ya. primero fueron clases privadas y yo me ganaba un montón de dinero con eso, solo con las clases privadas. Y te estoy diciendo que yo cobraba 10 euros la hora ¿Hace, y a mí me parecía hace mucho. cuánto? Hace 12 Bueno, años, ya hace 12 12 años. años. 10 € la hora. Y yo la hora, y a Mm. mí eso me parecía mucho. Yo decía como, ay, sí que si irán a pagar 10 euros por Sí. una hora de Ay, español, no lo sé. qué pena cobrarles 10 euros.
qué pena, me parece como mucho, ¿no? Y yo veía que la gente llamaba y eso daban los 10 euros así con un amor, como que, ay, Sí, gracias, qué sí. bien. Como que me Y provoca bueno, subirle. pasa, sí, sí, como que pobrecita, vamos a dejarle los 20 pues. Y pues resulta que yo tenía ya mi clientela fija de mis cursos privadas, clases privadas de español. Pero claro, la gente en Alemania que puede pagarse una clase de español privada son gente que tiene dinero, son gente que tienen buenos trabajos, Ujú. porque un trabajador que se gana un mínimo no va a gastar 10 euros a la semana para una clase de español, ¿no? Entonces, mis alumnos todos eran personas que eran muy conocidas aquí en esta ciudad, Ujú. que eran personas profesionales muy conocidos. Y bueno, pasa este segundo acontecimiento con la chica que conozco en la calle, así caminando, y me presento y dejo mi currículum en esta universidad. Y cuando dejo el currículum y atravieso la calle, o sea, estaba al frente de mi casa, ¿no? Me voy a mi casa y llego a mi casa y está sonando el teléfono. Sí. Y el teléfono era de la universidad. Era una llamada, o sea, inmediatamente yo dejé el currículum y llego a mi casa y me llamaron O enseguida y me sea, dice, 10 señora, minutos usted puede después. venir así, literalmente, inmediatamente. Y yo dije, Dios mío, ¿yo qué hice? ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque ya una universidad es otro nivel, ¿no? Es como Embalada. que, uff, allá sí van a ver si yo hablo bien alemán. Y llego y me presento como le digo yo al señor, mire, ¿será que puedo ir el viernes? Porque ese día venía mi esposo de España. Y yo decía, pues yo voy a preguntarle a mi esposo, hablar con él y quizás que él me acompañe a la entrevista. Y me dice el señor, pues sí, bueno, está bien, el viernes. Fui y me dieron el contrato para empezar enseguida. Y no me ponían problemas cuando yo decía que yo no sabía hablar alemán. Y tú lo Me decían, no, dijiste. no importa, es No. para un curso de español. Ah, Sí, yo ya. era sincera, yo era sincera, yo no me iba a poner a inventar, yo Sí. siempre he sido sincera. Y claro, te vas a dar cuenta, ¿no? Si tú eres alemán y me estás escuchando hablar, te vas a dar cuenta si lo hago bien o no. Entonces, no, no importa, usted va a enseñar español, usted no va a enseñar alemán. Y así empecé con los cursos, ¿no? Y pues resulta que una de mis alumnas de las clases privadas me dice un día, Dani, ¿tú por qué no llevas, tú haces esto muy bien? Tú das las clases muy bien y uno te entiende perfectamente y tu español es muy tranquilo, muy despacio. Y ya ella podía hablar español muy bien, además. Ujú. Son muy juiciosos los alemanes para aprender. ¿Y por qué no entregas los currículum a las escuelas de aquí, de esta ciudad, ¿no? Así como para probar. Y lo hice. Entonces llevé el currículum, porque esta universidad era un curso, eran solo cursos que Sí. duraban 3 meses, así poco tiempo. ¿Cuánto Sí, ganabas ahí en esa universidad? ¿Lo recuerdas? sí, claro, porque fue mi primer sueldo. Pues imagínate tú que de yo ganar 950 euros al mes Ajá. en España haciendo Un un reemplazo. reemplazo. Aquí en la universidad te pagaban por la hora de trabajo, porque bueno, como era un curso, no era un contrato como que de un año o algo así, sino por cursitos. A mí me pagaban la hora 35 euros por hora, por hora. Y era así neto, o sea, los 35 eran los 35 que me pagaban en mi mano, porque al ser un curso era como aquí le llaman un honorario, Ajá. un salario de honorario. Entonces es como que no tienes seguro, no estás cotizando a No la declaras. seguridad social, sino te pagas, no, sí declaras a ¿Sí? impuestos, sí, eso sí, Ah, aquí no bueno. se escapa nadie de los impuestos, pero, pero que no te están pagando vacaciones, no te están pagando Ah, ya, 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 ya. seguro médico, no Ya. te están pagando los Como, seguros, como lo ¿no? que nosotros en Colombia llamamos un salario integral. Cuando te pagan ahí Exacto, todo y todo va incluido. exactamente. Ya. Pero bueno, de ahí me voy a la escuela a entregar los currículums, que te digo que todos los trabajos que yo he encontrado aquí en Alemania han sido por iniciativa propia Ujú. y porque yo solo los he buscado, pero no he tenido como ninguna influencia de que alguien, como en Colombia, ¿no? O como en otros Sí. países, que no, porque es primo de no sé quién, no. Todo así, eh, Meritocracia. por iniciativa propia, sí, meritocracia se puede decir. Y llevé los currículums a las escuelas de aquí y me llamaron en dos escuelas. ¿De En una una? escuela de primaria, sí, de una. Enseguida me llamaron en una escuela de primaria
para que hiciera cursos de español también a los niños, pero estos cursos en las escuelas de primaria son como cursos voluntarios que los niños quieren hacer en las tardes, cuando ya termina la escuela. Y me llamaron en la escuela donde estoy trabajando todavía, desde hace 11 años. Entonces, me presenté en ninguna de las dos. Yo todavía podía hablar alemán mucho ni muy bien. Entonces empiezo yo sin poder hablar alemán. O sea, yo no sé a mí cómo me dieron ese trabajo, porque yo llegué a la escuela y yo les dije, yo en esa época podía hablar inglés bastante bien. Y yo les dije que yo no podía hablar todavía muy bien alemán, pero que si ellos me daban la oportunidad, pues ellos podrían darse cuenta que yo iba a hacer bien lo de la clase de español, ¿no? Y el director me dijo, bueno, una de mis colegas que todavía trabaja conmigo, en ese tiempo ella estaba en la entrevista y ella hablaba español muy bien, era profesora de español también. Entonces ella dijo, bueno, lo que queremos es que los chicos aprendan español. Y si tú hablas todo el tiempo en español, pues ellos lo van a aprender mejor, ¿no? Y si tú te comprometes a que tú vas a aprender el alemán bien, pues no sería ningún problema. Yo no, pues eso sí lo voy a aprender y todo. Y empecé, mira, ay, como yo no sé, como las cosas de Dios. Sin poder hablar alemán, yo daba mis clases de español. Y lo típico cuando un alumno te pregunta algo y tú no sabes si lo que te preguntó es para responder con sí o no, o para responder con mañana tenemos clase a las 5, ¿no? Sí. Entonces, hay muchas anécdotas que los alumnos me hacían preguntas de, señora Ruiz, ¿tenemos que hacer el ejercicio 4 o el 3? Y yo decía sí, o cosas así, ¿no? Ujú. Y se reían como que no entendió lo que quisimos decir. Bueno, así, anécdotas. Pero ahí empecé y me fue bien y les gustó y los chicos aprendían mucho, que era lo importante. Y me hicieron un contrato de 1 año, después me hicieron un contrato para 2 años Sí. y después después de 2 años, me hicieron un contrato fijo con el Estado, ¿no? Pero yo trabajaba 16 horas y ganaba bastante bien. ¿Cuánto? En ese tiempo, para 16 horas, me pagaban como 1.500, algo así, 16 horas mensuales. semanales, ¿no? Pero 16 horas semanales de 45 minutos, Mm, porque las horas laborales como profesor cuentan como tus horas de clase y las horas de clase son de 45 minutos, no de 60, ¿no? ya. Y, y así empecé. Entonces aproveché y entregué mi documentación para la homologación aquí también, y al ser un título español, me lo aprobaron enseguida para español, pero no para economía política, que era lo que yo había estudiado. Porque para economía política tenía que tener el nivel de alemán más alto, Ya. que es el nivel de lengua materna, o sea, el alemán como un alemán. Como un alemán. Sí. Y entonces me dijeron, aprobamos los estudios, más usted no puede ejercerlo. Me aprobaron, pero tenía que aprender a presentar el examen de nivel C2, que llaman aquí, C2, que es el último, o sea, es el nivel más alto que hay. Y para eso necesité 5 años más o menos, 5 o 6 años, para llegar a ese nivel, porque es un examen demasiado exigente. Lo presenté 4 veces y 4 veces lo perdí. El examen escrito. O sea, tú ya hablabas Y fluido a el la, alemán, pero no lo suficiente para ese examen que tiene que ser perfecto alemán. Como un alemán. sí, exacto. O Y... sea, se supone, ¿no? O sea, de 100 tenía que tener un 90% de alemán correcto. Ujú. Y te dejan un margen de 10 de error, pero el 90 tiene que estar ahí. Entonces, claro, eso es un examen súper teso. Y la condición para poder dar clases de economía política en alemán era que yo presentara ese examen aprobado. Si no, no podía hacerlo. Y aquí en Alemania, la titulación más alta a nivel nacional en Alemania es la titulación de Abitur. O sea, ni siquiera un grado universitario. Tú te puedes graduar de ingeniero, de médico, y sí, es un Ujú. buen título,
Pero el título que más peso y más valor tiene aquí en Alemania, en la sociedad alemana, es tener el título de Abitur, es de bachiller. Imagínate el nivel de exigencia para ser bachiller en Alemania. Es muy alto porque el nivel es, los exámenes son muy exigentes, las pruebas de estado que presentan. Entonces, yo era profesora de bachillerato. Entonces, si el nivel para los alumnos es tan exigente, imagínate el nivel para los profesores que enseñan en ese nivel de educación aquí en España. Ujú. Entonces, claro, para mí era súper difícil, me costó mucho tiempo llegar a ese nivel, pero el quinto examen, y era casi como el definitivo, porque por mi edad, aquí en Alemania, para ser funcionario del Estado, en esta región, pues no estoy segura si es en todas las regiones, porque la educación está dividida por Por región, o las sea, cada región comunidades. tiene su, exacto. Entonces, en esta región, para poder hasta los 44 o 45 años, puedes acceder a ser funcionario del Estado aquí en Schleswig-Holstein. Y yo tenía ya como que el límite ya ahí casi llegando y nada que aprobaba ese examen. Entonces, a la última dije, pues me da igual, ya me voy a presentar porque sí, pero no me voy a estresar, no me voy a preparar, no me voy a volver loca la cabeza estudiando. Si lo gano, lo gano, y si no lo gano, no lo gano, y ya está. Y esa última vez fui tan relajada al examen, tan como que me da igual, Ujú. si lo gano, lo pierdo, me da igual. Y esa vez lo gané. Mm. Esa vez como que yo misma me hacía mucha presión en querer hacerlo bien y no me salía. Y ese día fui como que, todo me da igual. Y ese día lo gané, gané el examen por completo. Y yo estaba tan feliz, pero bueno, lo gané. Cuando ya gané ese examen, me dijeron, pues ya usted puede acceder a hacer una preparación, un año. Me tocó hacer un año como que de aquí se llama Anpassungslehrgang, es como igualar tus estudios al nivel alemán, al sistema alemán, ¿no? Ya. Era como Ah, que un mentor va contigo todos los días a la clase y ve cómo tú das la clase de economía política ya. y si en verdad tú lo sabes hacer y si en verdad tú sabes de lo que estás hablando y si en verdad tú Ujú. puedes Como un con la clase, supervisor. ¿no? En general. Alguien que Exacto. ya. Todos los días en mis clases de economía política, yo tenía ese supervisor conmigo en mi clase y él revisaba todo, completamente todo. Un Sí. año completito. Y, y pues hice ese año y después de ese año tuve un examen Ujú. que era equivalente a un examen estatal alemán y aprobé el examen y entonces a partir de ese momento ya podía ejercer las dos asignaturas que son obligatorias en Alemania para poder ser funcionario, para poder ejercer, adquirir el nombramiento como funcionario estatal, tienes que enseñar dos asignaturas, Que o eran por lo menos tienes que tenerlas. Y en ese español caso era español y economía y política. economía política. Exacto, entonces como ya tenía las dos asignaturas aprobadas, la homologación completa para las dos, este año, el 11 de octubre, Ujú. es decir, hace poco, Sí. me nombraron como funcionaria vitalicia del Estado alemán. Wow. ¿Y eso qué? Y sí, ¿Eso qué significa? eso significa, eso significa que tú eres funcionario del Estado alemán. ¿Cómo se le llama en Colombia a esto? Es como estar nombrado por el gobierno. Sí. En Colombia se le llama a Es dedo. tener En Colombia se le a llama dedo. Bueno, a no, aquí a primo. dedo no Ella es. es prima del doctor, entonces para que me la pongan ahí. En Colombia se le llama así. No. Aquí a dedo no sucede nada. Aquí esto significa que yo soy trabajadora del Estado alemán, Ujú. Pero como al nivel tú dijiste que vitalicia, o sea, forever. vitalicio significa hasta que me muera, Ya, para ya, siempre. sí, Porque aquí puede ser, yo trabajaba ya con el gobierno, pero trabajaba bajo contratación. Yo sí. tenía un contrato Ujú. y tenía un contrato indefinido, que es casi lo mismo que Sí. ser funcionaria vitalicia, pero cuando tienes un contrato en Alemania, tú Guau. tienes que pagar, te descuentan mucho del sueldo todo lo que son las seguridades, Ujú. el seguro de desempleo, el seguro solidario, bueno, mucho seguro, entonces te da mucho dinero por esos seguros que te descuentan, ¿no?
Al ser funcionaria del Estado, como ya yo no tengo que pagar esos seguros porque se supone que ya yo no me voy a quedar desempleada, Ujú. al ser funcionaria O voy a sea, trabajar para a ti ya siempre te con el aseguran un Estado trabajo hasta hasta el que final de yo tus días, ahora me mismo. muera. Wow. Exacto. Ahora mismo yo tengo un trabajo hasta el final de mis días, hasta el día que ya no pueda respirar más, tengo trabajo, pero no solamente eso, tengo todas las garantías de ser funcionaria del gobierno alemán. El sistema de educación alemán es uno de los mejores sistemas a nivel mundial para mí. Sé que Finlandia está mucho mejor que Alemania, pero para mí es un sistema excelente cuando tú comparas, o por ejemplo, cuando yo comparo, cuando yo trabajaba en Colombia, Ujú. cuando yo comparo cómo yo trabajaba en España, entonces vienes a Alemania y tú dices, Dios mío, esto es el paraíso para los profesores. Sí. Es el paraíso. ¿Por qué? Porque tú en Alemania como profesor tienes muchas garantías. Empezando si tú tienes hijos, por ejemplo. Yo puedo decidir, porque yo tengo hijos, cuántas horas yo trabajo. ¿Entiendes? Y Sí. yo, por ejemplo, yo trabajo 20 horas a la semana. El tiempo completo para un profesor son 25 horas, 5. Y tú O sea, trabajas 20. 25 horas y media. Es el tiempo completo, Ujú. ¿no? Pero en mi escuela, por ejemplo, nosotros solamente trabajamos 4 días a la semana. De lunes, mi día libre este año son los viernes, pero 4 días a la semana, porque un día libre, no es realmente libre, es tu día para tú preparar las cosas, para calificar, se supone que todo ese tiempo que tú tienes que dedicarle a tu trabajo te lo resumen en un día Sí. y por eso nos dejan un día libre. Otra cosa, todas las seguridades y todas las garantías que tienes como profesor aquí en Alemania. Es impresionante. O sea, no he conocido nunca un país que ofrezca tanto soporte a los educadores y a los alumnos en general como Alemania. Es impresionante. La escuela donde yo trabajo es una escuela pública, pero es una escuela que no tiene nada que envidiarle a las mejores escuelas privadas de Colombia que yo conocí. O sea, Ujú. estuve en las mejores escuelas de mi ciudad y esta escuela pública le ofrece a los alumnos todo, todo, increíblemente todo, todas las herramientas para que puedan aprender con calidad. Y, y bueno, los salarios, o sea, no tiene nada que ver con España. Así ya te digo que yo me sentía como que en las nubes porque Mm. pagaban 950 euros. No quieres saber cuánto gana un profesor aquí en Alemania. No, yo sí quiero Es, saber. es impresionante. Bueno, siempre depende también del nivel ¿cómo se llama? Es como el escalafón en Ujú. Colombia. No sé cómo se le llamará Sí. en España. Pero aquí también existe eso, el escalafón, dependiendo de tu titulación, así es tu escalafón que tú tienes aquí. Como debe Y ser. dependiendo de ese, exacto, y dependiendo de ese escalafón, accedes a un salario X o Y, ¿no? Entonces, cuando las personas se gradúan de la universidad, terminan con el escalafón 13A. Y después de ese 13, los años de experiencia te Mm. van subiendo. Mm. Así cada 3 años te van subiendo al A, al B, al C y vas elevándote, ¿no? Entonces puedes llegar a ganar, qué sé yo, cuánto dinero. Yo tengo colegas que se ganan 7.000, 8.000 euros netos al mes. Yo gano la mitad, Ya. más o menos, para 20 euros de trabajo, 20 20 horas de horas. trabajo. Que es muy bueno, ¿no? Sí. Sí, son 3.300 más o menos euros neto. Bueno, no, ahorita te interrumpí en algo que me pareció muy llamativo y yo creo que con esto finalizamos este episodio porque ya estamos muy largos. Sí, Acerca de lo que me dijiste que te acaban de nombrar. Solo me acuerdo de la palabra vitalicio, solo me acuerdo de eso, pero sí me gustaría que sí, me contaras un poco más acerca de eso porque nunca lo había escuchado y me parece algo que me explota la cabeza el sí, hecho de que alguien lo sí, nombren para trabajar con el Estado, obviamente que por sus méritos, no es porque sea sí, amigo, primo, familiar de mi amigo el político y póngame a mi sí, sobrina ahí, sino por mérito y que una persona le den un trabajo de por vida. O sea, sí, explícamelo bien, sí. por favor. Bueno, eso se llama Beamten auf Lebenszeit, se llama aquí en Alemania, es como funcionario vitalicio, exactamente, hasta que te mueras. Y eso es una titulación que cuesta mucho incluso a los mismos alemanes.
De hecho, el día que me entregaron esa titulación, me encantaría mostrártela, pero bueno, lo tengo allá en mis archivos. Mm. Mi jefe me comentó que yo soy la primera persona extranjera en esta región de Alemania que obtiene esa titulación. La primera persona en la historia de Schleswig-Holstein que logró el título de funcionaria vitalicia sin haber hecho sus estudios en Alemania. ¿Hasta qué edad tienes Sí, que lo que trabajar o pasa, cómo funciona esa parte? bueno, la edad de trabajar normal, como la que estipula el Estado para irse a una renta, ¿no? Pero, ¿qué son las garantías de ser funcionario vitalicio? Primero que todo, eh, tú tienes una seguridad en el aspecto no solamente laboral, sino en todos los aspectos. Tú, por ejemplo, si yo me enfermo, yo no pierdo mi puesto de trabajo. Hasta por 3 años yo puedo estar enferma, o sea, si tengo una operación Sí. o una enfermedad grave o lo que sea, voy a recibir 3 años mi sueldo sin que me lo toquen, ¿entiendes? Ujú. Completamente, solamente por el hecho de tener una baja médica, de que el médico Sí. diga, ella no puede ir a trabajar. Incluso muchas personas que se enferman por depresión o que se enferman por cualquier otra enfermedades emocionales, están muchos años en casa y siguen recibiendo su sueldo sin perder su puesto de trabajo. Además, todo lo que eso representa. Al ser funcionario alemán, todos los bancos te quieren abrir las puertas para tenerte como cliente, ¿no? Ujú. Y todos los beneficios con respecto a las ayudas del Estado, a los programas de intercambio, a los programas de todo. O sea, Alemania tiene una gama muy amplia de proyectos sociales, de proyectos educativos, de proyectos de intercambio. Yo puedo acceder, por ejemplo, como funcionaria a un programa de intercambio que existe, que yo puedo irme, por ejemplo, a otro país a vivir un año hasta 8, Ujú. si yo quiero y si encuentro la vacante, ¿no? Con este programa sin perder mi puesto de trabajo. O sea, si hay una vacante y si se puede acceder a esa vacante en ese lugar donde yo quisiera intercambiar, podría acceder para un año y muchos colegas lo hacen, incluso se van un año a otros países para probar cómo es, para aprender el idioma, para mejorar en algo, qué sé yo. Y esto en todos los aspectos es muy positivo. De hecho, te cuento que por experiencia, estoy Mm. ya 11 años en esta escuela, he visto muchos, muchos, muchos alemanes que han intentado acceder a estos puestos de trabajo y no los pasan, no obtienen esa titulación. Entonces, sí que es una cosa de dedicarse, sí es algo de mucho esfuerzo. Yo siempre recalco cuando las personas dicen, has tenido suerte, en decirle, no es suerte, es trabajo duro, Ujú. es Muy esfuerzo, es duro. disciplina, es proponértelo y sentarte y hacerlo y estudiar y prepararte, porque muchas personas a veces tienen el sueño de lo que es ideal, pero no quieren tener el esfuerzo, no quieren tener la parte fea, ¿no? Sí, Que claro. es sentarte, estudiar y prepararte. Y sin eso, bueno, es muy poco probable que en verdad se te cumplan los sueños. Pero si te dedicas y si te dedicas en serio, lo logras. Yo Mm. no te podría contar cuántas veces vi colegas que empezaban un referendariat, lo que te digo, estas prácticas, por decirlas así. Aquí en Alemania prácticas es otra cosa, pero bueno, eh, para nosotros sería equivalente a una práctica y que no lo logran, no lo logran. O colegas que empezaron conmigo y que todavía están en la escuela y siguen con un contrato y yo pude, gracias a Dios, acceder a ese nombramiento vitalicio, No. ¿sabes? Que es algo No, es algo impresionante, maravilloso sí. y quiero Sí, felicitarte, me siento muy orgulloso de escucharte como colombiana, eso sí, que me cuentas, porque lo sí, siento hasta como un logro propio y de sí, verdad que me sí, alegro mucho por ti, me siento muy orgulloso, te agradezco mucho por este tiempo que me has dedicado, que ha sido largo, espero que la gente sí, que vea este podcast sí. pues lo disfrute, sobre todo que se motiven, porque como lo Eso, decías ahora, no es cuestión de suerte, yo tampoco creo que sea cuestión de suerte porque ha sido con mucha disciplina y mucho esfuerzo y sobre todo perseverancia, sobre todo eso. eso. Muchas gracias Danixa, un abrazo, salúdame a tu esposo, Gracias a a ti. tus hijas o son
hija, hijo o cuántos Niña y tienes? niño, Ah, bueno, a tus niña y hijos, niño, un sí, abrazo, un abrazo. Muchas sí. gracias, Danixa. Muchas gracias a ti por escucharme y espero que esto le sirva a muchas personas que están dudando de sí mismos y que quizás están en España o en cualquier otro país de Europa anhelando hacer eso que les apasiona, que les gusta y que por miedo de pronto no se atreven. Pues creo que ejemplos así es importante mostrarlos para que la gente no pierda la esperanza ni la fe en sí mismos y que somos capaces de todo. Igual a donde vayamos, los colombianos tenemos una berraquera que no nos la quita nadie y que cuando nos concentramos en las cosas buenas salen cosas maravillosas y somos capaces de todo, o sea, es impresionante.